una situación que decíamos es una situación muy complicada y al mismo tiempo muy compleja, pues tiene que ver con la migración. Hoy vamos a hablar de la política antiinmigrante de Estados Unidos, que es la que causa el mercado negro precisamente de personas en trayecto. Decíamos que un tema muy complejo porque, pues sí, ahí tenemos a grandes masas de la población buscando abrirse un destino nuevo en otro país, transitando, y también ahí tenemos a los países desarrollados que no se hacen cargo de esta situación porque inmediatamente dicen que eso es responsabilidad de los países de origen, los países expulsores. Y una mentira, por supuesto, porque muchas de las condiciones sociales adversas que se padecen en los países expulsoras de personas son resultado de las políticas intervencionistas, de despojo, de saqueo que los países desarrollados han hecho sobre el llamado tercer mundo. Recordar precisamente eso, la riqueza de Europa y de Estados Unidos es la pobreza del resto de la población. Entonces no pueden decir que no son culpables, que no son responsables. Por supuesto que lo son. Y José Reyes, ellos están, las grandes potencias, administrando este conflicto, esta complejidad de tema, solamente desde el punto de vista de la represión, desde el punto de vista de la criminalización del trayecto que hacen las personas y no desde las causas que generan estos viajes, José Reyes. Así es, Osimo, como bien lo estableces, el fenómeno migratorio no solo es complejo, sino históricamente precisamente obedece a las políticas intervencionistas y de defoliación de las naciones pobres del mundo. En el caso que nos ocupa, perdón, ha sido objeto México ya desde hace muchos años de no solo la utilización, pues, de los recursos naturales por parte de Estados Unidos, la manipulación política de los gobiernos del PRI y del PAN, que durante mucho tiempo, pues, se prestaron a que, pues, Estados Unidos hiciera y deshiciera en México. Ahora, como bien lo señalas, esta cerrazón, esta política de disuasión de la migración indocumentada por parte del gobierno de Estados Unidos se refleja precisamente a través de este fenómeno que por supuesto no podía faltar, que es el crimen organizado. El crimen organizado, los grupos de los cárteles de la droga, como principales protagonistas del tráfico de personas, del control, del trasiego, lo que antes hacían los coyotes, ahora ha sido ya una industria que le ha dejado enormes ganancias, pues, a las organizaciones criminales transnacionales. Se trata, pues, de un documento, una investigación realizada por Insignia Crime, una organización internacional con sede en Washington, que se ha dedicado durante más de 10 años a investigar precisamente al crimen organizado y las guerras de la violencia en América Latina y el Caribe. Durante 2 años, esta organización se dedicó a investigar y trajo como resultado algunos hallazgos interesantes, como el hecho de que precisamente la política de Estados Unidos ha sido la causante, pues, no solo de haber exfoliado a las naciones pobres de Latinoamérica, sino que una vez que los pobres huyen de estas naciones, pues, y que sean víctimas de la delincuencia organizada, pues Estados Unidos fomente que sigan construyendo este emporio criminal al que por supuesto, le deja infinidad de ganancias, ya que se cobran hasta 20, 30, 40 mil dólares por pasar la frontera. De tal manera que el tráfico de personas por parte de las organizaciones criminales transnacionales lleva ya va mucho tiempo, en la medida en que se ha venido posicionando las principales organizaciones criminales como el cártel Sinaloa, el cártel Jalisco, el cártel de Caborca,
de Sonora, el cártel del Golfo, entre otros. Dichos cárteles, pues Estados Unidos les ha puesto en bandeja de plata las oportunidades para que puedan explotar y entregarlos a los mejores postores y a pasarlos a la Unión Americana, a pesar pues de de los muros que en su época estuvo de moda con Donald Trump y que ahora ha retomado el gobernador de Texas, Abbott, así como las recientes mallas flotantes con púas que ha desarrollado este gobernador de Texas de manera, por supuesto, absolutamente condenable. Y a pesar de que no ha habido, esto refleja que no ha habido disposición política de parte del presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en su política exterior a través del acuerdo bicentenario con México, en donde se comprometió a regularizar este fenómeno, además pues del tráfico de armas, algo que tampoco ha cumplido, así como otros fenómenos bilaterales que han dado al traste pues con México, básicamente porque pues Estados Unidos, siendo una nación, uno de los principales gendarmes del mundo, algo que ya poco a poco se le va acabando, tomando en consideración que ha habido otros polos de desarrollo regional que le han hecho mella y ha respondido precisamente con saña, tratando de rematar en aquellas naciones en donde, pues ya de por sí, históricamente durante más de 100 años, ha explotado los recursos naturales, ha manipulado, ha dado golpes de Estado, en fin, es verdaderamente condenable, por supuesto, y denunciable esta situación que ahora utiliza a los migrantes precisamente para que sirvan de carne de cañón de los cárteles mexicanos, a los que se supone dice combatir con la infinidad de agencias de las que dispone, además de la DEA, la Agencia de Seguridad Nacional, entre otras, la USAID, incluso, que se supone invierte en países de Latinoamérica para impedir que haya estas migraciones masivas, sobre todo del Triángulo del Norte, que es Honduras, Guatemala y El Salvador. Todo esto ha provocado precisamente que los vulnerables sean víctimas del secuestro y la extorsión por parte de los cárteles del narcotráfico, como resultado de las políticas restrictivas de Estados Unidos y de que la inmigración ha expandido el alcance de estas lucrativas economías lucrativas resultantes, Sosi. Así es, José Reyes, pues es que se trata de un tema decíamos, muy complejo, que solamente viene a agudizar esta manera de abordarlo, que es la criminalización. La criminalización, José Reyes, que de manera clara empuja a las personas pues a buscar maneras de ingresar donde son todavía más vulnerables. Indignante lo de estas boyas con navajas, porque eso es lo que son, boyas con navajas para herir a quienes traten de pasarla cuando es por mar, o junto a las playas, que tratan de cruzar hacia Estados Unidos. Han instalado estos gobernadores pues inhumanos este tipo de entre comillas disuasivos para evitar la migración. Se trata, decíamos, pues solamente de hacerles a las familias mucho más complicado, un trayecto ya de por sí muy difícil. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que no van a dejar de migrar porque la situación es muy, muy complicada en todo el mundo, en 3/4 partes del mundo, y por eso de manera masiva se está trasladando las personas ya desde hace varios años y lo seguirán haciendo por las condiciones económicas del planeta, y que pues lo único que están haciendo es que, entre comillas, se refugien en integrantes de la delincuencia organizada, quienes pues hacen también a cambio de dinero, de explotación incluso laboral, sexual, en contra de los migrantes,
pues les ayudan, entre comillas, a pasar hacia Estados Unidos. Ese es el tipo de política que está imponiendo Estados Unidos y Europa a todo el mundo, porque en este momento, José Reyes, estamos hablando de lo que acontece en esta parte del mundo, acá en el continente americano, pero también cuántas noticias hemos aquí dado, que nos hace el reporte Héctor Vadillo, sobre naufragios de migrantes que buscan llegar a Europa vía el mar Mediterráneo y que ante las medidas de los países europeos para evitar la llegada de migrantes, cuántos casos de naufragios con cientos de personas ahogadas, muchos niños y niñas entre ellos. Entonces, José Reyes, pues sí se trata de una política que indigna, porque lejos de buscar una solución desde el punto de vista socioeconómico, pues ahí está agudizando estas políticas que criminalizan y que todavía vulneran más a las familias en trayecto. No está de más recordar, José Reyes, que Estados Unidos dio solamente para este año, destinó primero 45,000 millones de dólares a la guerra en Ucrania, ha destinado otros 8,000 en días recientes para la compra de bombas de racimo, bombas que están prohibidas en el derecho internacional humanitario y sin ningún tipo de empacho las van a utilizar ahora en la guerra contra Ucrania. Imaginemos si esos 53,000 millones de dólares fueran empleados en un programa como el que está impulsando México en América Central e incluso en el Caribe, Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, pues para que las personas tengan en sus lugares de origen las condiciones mínimas de una vida digna, y eso pues podríamos decir que no les obligue a salir de sus comunidades, José Reyes. Así es, Sósimo. Finalmente esa es, digamos, la lucha por la que los migrantes salen de sus países, obtener mejores condiciones de existencia, pues precisamente porque no la encuentran en sus países de origen y que tienen que buscarla en otras latitudes. Y esas latitudes se niegan de manera rotunda a ofrecerle una alternativa laboral a estos migrantes, incluso a petición de empresarios y agricultores de Estados Unidos que necesitan esta mano de obra. De tal manera que ni siquiera mediante los intercambios que se han estado planteando o los acuerdos temporales de que pudieran otorgarse determinada cantidad de permisos laborales de trabajo de parte de Estados Unidos a los migrantes que atraviesan el territorio nacional, pues se pudiera resolver este problema. Es decir, alternativas se han dado, sin embargo, pues así funciona el imperio, así funcionan los intereses de Estados Unidos como país capitalista, en donde lo más importante es obtener la máxima ganancia, sin importar que se aplaste pues a los intereses de otros países o en el camino, en la migración, mueran muchos de estos, pues de estos migrantes latinoamericanos que quieren obtener mejores condiciones de vida. Así es, José Reyes. En su informe Consecuencias impensadas, cómo la política migratoria estadounidense fomenta el crimen organizado en la frontera México-Estados Unidos, esta organización denominada Insanity Crime analiza esta creciente participación del crimen organizado en el tráfico de personas. Señala que si bien anteriormente el tráfico de drogas y armas dominaba el contrabando transfronterizo, ahora el tráfico de personas se ha convertido en una de las industrias más lucrativas para los grupos criminales. También se han multiplicado los riesgos para los migrantes, no solo en su trayecto, sino también a lo largo de la frontera con Estados Unidos, advierten los autores del documento Stephen Dudley, Parker Asman y Victoria Dittma, quienes han desarrollado los hallazgos de 2 años de investigación de escritorio y de campo en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas, donde abunda el tráfico de personas.
También se basa en entrevistas presenciales y virtuales con migrantes, solicitantes de asilo, fiscales estadounidenses y mexicanos, expertos en seguridad, funcionarios gubernamentales, líderes religiosos y defensores de migrantes y juicios de tráfico de personas. Es decir, Sósimo, se trata pues de un informe elaborado durante 2 años que incluye a todas las partes del proceso migratorio y que cuenta cómo pues cada vez más crecen estas trabas a la migración norteamericana. Así es, Reyes, el asunto es de que pues no pueden decir las autoridades estadounidenses que no están advertidas de las consecuencias de esta política. Para nada que se está conteniendo la migración hacia Estados Unidos, porque solamente están criminalizando la llegada allá a ese país, pero las personas seguirán migrando en condiciones cada vez más complicadas, pero de manera ineludible, porque no tienen opción. La gente migra huyendo de la pobreza, de la miseria, de la persecución política, del cambio climático, de los problemas sociales, de la delincuencia organizada. Son un panorama, por eso decíamos, muy complejo y que para nada resuelve una situación en ese sentido. Y como bien comentas, José Reyes, pues ellos lo saben. Ellos saben que este tipo de medidas como las que están implantando no resuelven el problema. Y ahí está los resultados de esta investigación tan importante de una organización no gubernamental que tiene asiento allá en Estados Unidos, pues a ver si las autoridades estadounidenses le dan una leída a las consecuencias que está teniendo esta política y también pues señalar, José Reyes, que precisamente esta determinación de Estados Unidos de criminalizar la propia migración en algún momento también se les va a revertir, me parece, porque hay que recordar que Estados Unidos, pues sí, siempre se ha dicho, Estados Unidos es una nación construida por migrantes, pero muchas veces se habla como que son migrantes que llegaron hace mucho tiempo, llegaron a finales del siglo XIX, principios del XX, y que pues se asentaron, se han olvidado de sus lugares de origen, ya las generaciones crecieron allá, y se habla de Estados Unidos como una nación de migrantes, pero que migraron en el pasado. Y pues no, son migrantes que están llegando allá a Estados Unidos y que me parece los propios políticos en algún momento habrá un quiebre por el que tendrán que cambiar este discurso de criminalizar la propia migración a quienes se encuentran allá y que me parece también, José Reyes, que poco a poco las comunidades, y me refiero populares, no aquellas comunidades que existen de personas de distintas nacionalidades, pero con alto poder económico y que por eso tienen un peso específico allá. No, estaremos viendo ya pronto, me parece, que las comunidades populares de América Latina estarán haciendo, pues, valer su propio peso específico allá en Estados Unidos. Ojalá que así sea y que empujen a que el gobierno estadounidense pues deje de criminalizar a las personas migrantes que intentan llegar a esa nación. Así es, Sósimo Camacho, pues ya prácticamente a 60 años de que se inició el fenómeno migratorio, primero de México hacia Estados Unidos y luego paulatinamente de toda Latinoamérica y el Caribe hacia Estados Unidos, precisamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, con el nuevo reparto del mundo y la necesidad de mano de obra por parte de Estados Unidos, que entró tarde incluso a la guerra y se colgó supuestamente el triunfo de esta conflagración, cuando todo mundo sabe, o sabemos por lo menos, que correspondió precisamente al Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la que pues le tocó el triunfo y llegar hasta Berlín, luego de una lucha incesante en la que perdieron la vida por lo menos 50 millones de soviéticos. En ese sentido, Sósimo, hay que hacer un poco de memoria y recordar cómo esta trayectoria de esta migración, esta recomposición, pues, del tejido industrial de Estados Unidos hasta convertirse poco a poco en una de las más grandes potencias del mundo, que llegó incluso a dominar, a instaurar su propia política militarista a través de la OTAN, a dar la batalla hasta derrotar al Pacto de Varsovia y al núcleo de países socialistas
que aglutinaba pues a esa fuerza social y a ese intento por modificar las condiciones sociales en el mundo, finalmente se impuso. Sin embargo, no tiene llenadera después de prácticamente una generación que ha transcurrido desde la caída del muro de Berlín. Vemos que Estados Unidos sigue precisamente porque así funciona, y así lo han establecido los científicos sociales como Carlos Marx y Federico Engels en sus análisis sobre el capital, de cómo funcionan precisamente las fuerzas productivas en los sistemas capitalistas que llevan pues al grado de eliminarse. Es más fácil que el capitalismo desaparezca de la faz de la tierra por autoeliminación a que en estos momentos, incluso de acuerdo con analistas marxistas contemporáneos, sea derrocado por una revolución interna, como plantearon posteriormente quienes desarrollaron esta teoría política. De tal manera que el fenómeno migratorio viene a ser el resultado precisamente de esa política avasalladora y explotadora, exfoliante de las naciones del continente por parte de Estados Unidos. Esta serie de trabas crecientes que ha impuesto a Estados Unidos vienen reseñadas en el informe Sósimo. Refiere que desde los 19, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional anunció los protocolos de protección al migrante, la que llegaría a conocerse como la política de Quédate en México, precisamente fue la última de una serie de iniciativas realizadas a lo largo de décadas por parte de sucesivas administraciones republicanas y demócratas para frenar la migración, imponiendo trabas crecientes al ingreso de los migrantes a Estados Unidos y su permanencia en el país. Es decir, aquí, concretamente, en otras palabras, lo que está diciendo esta organización es: quien esté en el poder en Estados Unidos, ya sean demócratas o republicanos, lo que se defiende es un sistema económico explotador a nivel internacional. Lamentablemente la correlación de fuerzas todavía no se ha desarrollado a tal grado que pueda China, por ejemplo, o Rusia, que ahorita está precisamente en guerra con Ucrania, poder establecer un nuevo equilibrio en donde pues se pueda por lo menos hacer un contrapeso que ya se venía avanzando en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, en el caso de Nicaragua y de otras naciones latinoamericanas, en donde la presencia, ya sea de China o la presencia de Rusia, había de alguna manera coadyuvado a que estas naciones pudieran mirar hacia otros horizontes para tener un mejor desarrollo. De nueva cuenta, el imperialismo dejó caer sus armas y todo el poder precisamente de la política internacionalista de este país para de nuevo volverlas a someter a su nicho. Y ahí tenemos pues, con muchísima resistencia y con muchísimo sacrificio, se han mantenido estas naciones a flote. Sí, mediante, pues como dices, la resistencia prácticamente de sus pueblos, pero también señalar que ahí están los intereses de expoliación, de saqueo, porque lo que está viviendo el planeta hoy en día y que genera estas migraciones, pues también, José Reyes, es un saqueo, una operación, si es que lo podemos llamar así, del capital internacional para hacerse de los recursos públicos, de los recursos naturales que hay en todo el planeta, llámese aguas, minerales, recursos madereros. Es decir, se trata precisamente de un saqueo muy, muy importante que apenas hay algunos indicios todavía incipientes en estos países de América Latina para detener esta expoliación y que, bien comentas, probablemente con un escenario en el que Estados Unidos no fuera el hegemón, habría una manera de responder, de hacer un contrapeso, como bien comentas. Ahora, José Reyes, pues también habría que tener cuidado de los nuevos polos que se estarían erigiendo, porque pues también tendrían sus propios intereses de apoderarse de recursos de los países se les llama en desarrollo. Pues interesante este tema, por eso de ahí la complejidad del tema de los migrantes y de ahí también por qué
pues no se generan condiciones para abordarlo desde el punto de vista social. Sigue siendo desde el punto de vista de la seguridad, con lo cual decíamos se criminaliza. Y me gustaría referirme a lo que escribes aquí, José Reyes, y que invitamos a que la audiencia consulte en www.contralinea.com.mx, porque la política actual que criminaliza la migración ha empujado a las familias en trayecto, en tránsito, a que pues se acerquen al crimen organizado. Escribe José Reyes en Contralínea: las redes de coyotes operaban de forma comunitaria, incluso por varias generaciones, pero conforme los riesgos aumentaban, también crecía la necesidad de redes más especializadas que operaran en regiones menos transitadas. Y a medida que aumentaba la necesidad de infraestructura, también aumentaba la necesidad de nuevos socios y los costos asociados. Esto ocurrió sobre todo en la frontera entre entre Estados Unidos y México, la parte más peligrosa del trayecto, donde la patrulla fronteriza de Estados Unidos comenzó a hacer cobros para ayudarles a los migrantes a cruzar. Más adelante, las organizaciones criminales más grandes comenzaron a cobrar por pasar por su territorio. Es decir, pues tienen todo en contra las familias que están migrando, porque se enfrentan a la corrupción de los policías estadounidenses y por supuesto también aquellos del lado mexicano, y se enfrentan también al cobro de piso de las organizaciones criminales. Y decíamos, todo esto a raíz de qué, pues a raíz de la manera en que se está enfrentando este complejo fenómeno de la migración internacional. Así es, Osimo, a esos datos hay que agregar lo que señala el informe de Insign Crim, que refiere que la nueva estrategia fue el inicio de la creciente militarización de la frontera en 2000. A dicha estrategia le siguió la creación del Departamento de Seguridad Nacional en el 2002, cuyo presupuesto llegó a superar los 50,000 millones de dólares en 2022. Sin embargo, el número de migrantes detenidos en la frontera sur ha fluctuado significativamente, de cerca de 1.6 millones en el 2000 a casi medio millón en 2014 y a más de 2 millones en 2022. Todo esto, concluye la organización, ha dificultado evaluar la eficacia de la política. Sin embargo, sí es claro el impacto que tuvo la estrategia en el negocio de la migración irregular y en la seguridad de los migrantes. En primer lugar, la naturaleza del comercio cambió y los precios aumentaron significativamente, tanto para los migrantes como para sus familias. Desde ese punto de vista, los migrantes se volvieron cada vez más vulnerables y susceptibles a la victimización. A medida que, como lo señala Sósimo, los coyotes buscaban nuevas rutas, tuvieron que expandir sus redes. Entre sus nuevos aliados se encontraron desde socios de confianza hasta grupos criminales desconocidos. Los datos disponibles de los investigadores señalan que desde la década del 90 ha habido un aumento significativo en las desapariciones y muertes de migrantes. Ese aumento es evidente en lugares como el condado de Pima, en Arizona, donde cada año mueren cientos de migrantes. Muchos más mueren o desaparecen en el lado mexicano, donde existen menos estadísticas, de acuerdo con los datos recabados. A pesar de esta realidad, en los últimos años, Estados Unidos endureció su política con la implementación de los MPP y el Título 42, conocidos con el eslogan de Quédate en México. Los MPP entraron en vigor a principios de 2019 y requerían que los migrantes que solicitaban asilo en los puertos de entrada o entre ellos esperaran sus audiencias en la Corte de Inmigración en México. El título 42 fue una medida de salud pública establecida en marzo de 2020 en el marco de la pandemia mundial por el COVID-19, con el cual se suspendió el asilo y se les otorgó a los funcionarios estadounidenses la autoridad para expulsar a los solicitantes de asilo hacia México, a sus países de origen. Mientras que el programa MPP finalizó en junio de 2021 y el título 42 permaneció vigente hasta mayo de 2023. Luego del cierre de estos programas, los funcionarios de Estados Unidos sometieron a los migrantes a nuevas restricciones con el título 8, un complejo conjunto de leyes de inmigración que dificultan aún más la búsqueda de asilo en Estados Unidos.
Según el título 8, si los migrantes no mexicanos que ingresan al país por fuera de un puerto de entrada no solicitan primero asilo en un tercer país, como México, les será rechazado el asilo o bien serán deportados y se les prohibirá ingresar al país durante 5 años. Es decir, todos estos elementos configuran, pues, digamos, no solo la falta de disposición, sino que la esencia de la política norteamericana, de la negación absoluta de cualquier propuesta del sur que venga, ya sea del gobierno de México, de pues ofrecerle trabajo a los migrantes mediante programas debidamente establecidos y que puedan brincar en temporadas específicas hacia Estados Unidos o hacia inversiones como las que señalabas hace un momento, de Sembrando Vida, entre otros. ¿Cuáles son las alternativas? Pues desgraciadamente México tiene esa, entre otras, y Estados Unidos a cambio lo único que ofrece es rechazo, medidas punitivas, medidas militares y medidas de discriminación, de asesinato incluso a mansalva, de cacería en el caso de Texas y de Arizona por parte de grupos especiales de los ultras norteamericanos que pues se han dedicado a cazar a migrantes en el desierto de Arizona. Es verdaderamente lamentable que incluso frente a estos acontecimientos y a pesar de los pues de las planteamientos que ha hecho la política internacional de México a través de relaciones exteriores y de manera directa los encuentros que ha tenido el presidente López Obrador con Joe Biden y en otra ocasión también con Donald Trump, persiste y seguirá Estados Unidos desarrollando esta política porque esencialmente se trata de proteger sus intereses económicos y desde luego que no le interesa ninguna política humanitaria de protección y mucho menos ni siquiera de protección a ultranza, de que se diga voy a dedicar tal cantidad para que los migrantes ya no atraviesen la frontera. Originalmente en el acuerdo bicentenario prometió destinar 10,000 millones de dólares en la frontera norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. No llegó ni la 10ª parte de esa cantidad para frenar desde entonces la migración. Por el contrario, esta se recrudeció. Y como pueden observar en el mapa que le pedimos a nuestro equipo de producción puedan presentar en la pantalla, podemos observar cómo el crimen organizado tiene presencia pues y ha establecido diversas rutas de migración hacia la frontera México, Estados Unidos, perdón. Estamos hablando de precisamente Baja California, perdón, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es decir, prácticamente en toda la frontera han establecido sus reales el cártel Jaborca, el cártel del Golfo, la fracción en sus varias fracciones, esta que lideraba Osiel Cárdenas Guillén hace la década del 2000, el cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha expandido por gran parte del territorio nacional, el cártel de Juárez, también por varias fracciones, el cártel del Noreste, lo que anteriormente pues era precisamente el cártel del Golfo y que se convirtió en el cártel de los Zetas y que ahora se denomina el cártel del Noreste, el cártel de Sinaloa y finalmente los Zetas desde su punto de vista y las distintas facciones en las que se ha dividido. También el mapa pueden ustedes observar en negro las rutas que se han establecido desde el sur profundo hasta el norte para ser entregados pues al coyotaje y poderlos pasar a la frontera a través de grandes sumas de dinero en dólares, socio. Así es, pues se trata de un mapa de Inside Crime muy ilustrativo sobre este fenómeno, el cómo, pues prácticamente por esta cerrazón del norte, ya lo comentabas, José Reyes, rechazan todo, cualquier tipo de propuesta de los países del sur, incluyendo México, es rechazado por Estados Unidos, o a veces darle largas. Hay que recordar que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había obtenido, tanto de Trump como de Biden, el compromiso
para que Estados Unidos en serio invirtiera en programas como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro en América Central, en el Caribe e incluso en América del Sur, pero pues solamente migajas es lo que ha dado Estados Unidos, ni por asomo ha representado realmente algo de lo que está destinando Estados Unidos con respecto de lo que se comprometió. Y que pues lo que está ocurriendo es que al mismo tiempo que se cierra Estados Unidos, pues las rutas acá en los países de tránsito como México están siendo controladas porque representa un gran negocio pues también para los grupos criminales. Importante el mapa que presenta sobre que ha desarrollado Instant Crime y que se presenta sobre la presencia del crimen organizado en las rutas de los migrantes.